Muy buenas tardes. Eh, Les doy la bienvenida en esta última oportunidad en que s- tendrá lugar una charla en este ciclo de 5 charlas organizada en el ámbito del aula Alambrú Carías como un esfuerzo realizado conjuntamente por Universitas Fundación y la otra fundación FUNIDA, quienes han tenido la maravillosa idea, pues, de crear este espacio para la discusión, la divulgación, la presentación de distintos temas jurídicos vinculados con el derecho público. Y en el caso que nos ocupa hoy es la celebración de la publicación de un libro excelente que les voy a mostrar porque a veces se me olvida mostrárselo, que es un libro publicado por CIDEP y FUNEDA eh, en relación con el tema de la transformación digital, modernización e innovación en la administración pública. Es un libro que recoge 15 artículos de distintos profesores de venezolanos y de algunos extranjeros, tocando todos desde algún punto de vista la materia de la administración digital, o sea, la administración telemática y cómo ella puede ser utilizada para la modernización de la administración y para la innovación. Y es interesante cómo en el libro se distingue bien entre lo que es la modernización, pues que es la utilización de técnicas más novedosas, y la innovación, que implica un cambio mucho más mucho radical en la manera como la administración se presenta frente al ciudadano y trata de cumplir más adecuadamente, con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con respeto, pues, de los derechos del ciudadano. Y eso lo puede hacer mucho más fácilmente a través de las técnicas de la información y de la comunicación, las TIC, como las llaman ahora. Yo no me acostumbro mucho a decir TIC porque me suena como a un movimiento involuntario que tiene que ser tratado por el psicólogo. Entonces, cuando no se convierten en TOC, que es otra cosa todavía más grave. Bueno, en todo caso, apartando este asunto, lo que nos interesa hoy en día, o hoy concretamente esta tarde, es eh, el, eh, el saber, pues, que estamos en presencia de un libro que yo creo que va a ser importantísimo porque hay cosas que son sumamente útiles, que abordan los distintos temas y problemas y asuntos que nos pueden interesar a los que estamos dedicados al derecho administrativo y a los ciudadanos también, desde luego. Pero digamos, aquellos a quienes nos interesa el derecho administrativo, y sobre todo a los que lo hemos abordado desde la perspectiva tradicional, pues el derecho administrativo que ha venido siendo desarrollado a lo largo de décadas, en el caso venezolano, y que tiene una legislación probablemente, el caso de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, una ley que tiene 40 años ya, sí, más o menos, y que se hizo cuando el paradigma de la administración era otro, pues no habían estos mecanismos y estas técnicas que facilitan la relación entre el ciudadano y la administración, y entre administraciones y administraciones también, aun cuando también pueden generar problemas. Hay dificultades que pueden ser aún agravadas, pues, en el caso de que no se utilicen adecuadamente estas técnicas. Y nosotros pretendemos, los cultores del derecho administrativo, que justamente el derecho administrativo está para eso, como para prever cuáles son las ventajas que estas técnicas pueden dar a la administración y al ciudadano, y potenciarlas y facilitarlas, pero al mismo tiempo darse cuenta de cuáles son los obstáculos y dificultades y peligros que pueden acechar con el uso de estas tecnologías, y tratar entonces, a través de la normativa y de las instituciones, precaverse contra esos riesgos, ¿no? En el caso ya hemos tenido 4, 5 conferencias, porque en el día de hoy hubo una adicional,
muy interesante por lo demás, un profesor español que nos habló pues de unas tesis sobre esta administración telemática y una propuesta para personal de él, pues para tratar de que la utilización de tecnología sea verdaderamente un Bocaney. Silva Bocaney es obviamente abogado, pues, egresado de la Universidad Santa María, profesor en la Universidad Central de Venezuela por concurso. Él da clases tanto en el pregrado como en el posgrado, pues en el posgrado de Derecho Administrativo de la Central, y también es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, en el posgrado de la UCAP. Fue juez contencioso administrativo durante muchos años, un juez muy destacado en el contencioso administrativo, y todo eso le da un gran conocimiento pues, de la administración pública, de los procedimientos que utiliza la administración pública, y se ha dedicado mucho al tema funcionarial y al tema disciplinario. Dirige una revista sobre esos temas y forma parte pues, de una asociación de derecho disciplinario. Es una persona absolutamente bien apropiada para hablarnos de estas preocupaciones y estas buenas noticias que pueden significar el uso de las técnicas de la información y la comunicación por parte de la administración. Él ha decidido ofrecernos una charla hoy sobre el artículo que escribió en este libro conjunto, esta obra colectiva, del gobierno electrónico y el derecho a la defensa. Existen límites a la intervención del e-gobierno. A mí me cuesta este e-gobierno, ¿no? Así me suena muy, muy bien email, e-government, pero el no sé si pronunciarlo en español, entonces no suena tan bien, ¿no? Me suena más como infogobierno o infoadministración, que es más bien algo que por ahí se está utilizando. En definitiva, hay límites, hay algunos límites que deben ser respetados por la administración y por el gobierno de una manera más amplia cuando utiliza este tipo de técnicas. Y una de las respuestas que él se plantea tienen que ver con el derecho a la defensa. Entonces él nos va a hablar justamente del derecho a la defensa, cómo debe ser respetado a través de la utilización de estas técnicas por parte de la administración. Con ustedes entonces el profesor Silva Bocaney. Buenas tardes, gracias profesor Urdaneta. Fue mi profesor en especialización precisamente cuando se estaba formando FUNEDA hace 25 años. Lamentablemente no hemos podido, o estas nuevas generaciones no han podido disfrutar de lo que fue FUNEDA en sus mejores momentos. Las jornadas internacionales en Venezuela con ponencia de los mejores exponentes del derecho administrativo a nivel internacional se dan cita una vez al año en Venezuela, traído por el incansable trabajo de la doctora Vera Ramírez Landaeta y su equipo y los magistrados en aquella época de la Corte Primera de Contencioso Administrativo, a quien debemos agradecer, y estamos en este homenaje de los 25 años. Debo también agradecer a CIDEP, en la persona de Antonio Silva Aranguren y Jorge Luis Suárez, por ese trabajo que están haciendo ahora y especialmente coordinados con FUNEDA, rescatando estas publicaciones que ya en muchos casos dejan de ser físicos. No nos acostumbramos muchas veces en Venezuela a las publicaciones electrónicas y las condiciones no están dadas para estar en la calle, a veces no tenemos posibilidad de verlo, o no están dadas para estar en la calle en una cola leyendo con un gadget, una tableta, un teléfono, leyendo un libro. Estamos acostumbrados a llenarnos de libros físicos, aprovechando las colas que a veces nos toca hacer en Caracas. Debo también agradecer
al profesor José Rafael Velandre por la invitación a participar en este trabajo. Y él fue quien nos indujo, porque tiene años trabajando su línea de investigación en Derecho Administrativo Electrónico. Y cuando me lo plantea, yo que no me había dedicado a esto, la forma que conseguí abordarlo es la práctica, los problemas que nos presentamos a diario cuando tenemos como ciudadanos, tenemos intervención con el Estado. En el trabajo se divide en 4 partes. Una parte histórica de cómo el ser humano siempre ha tratado, uno, de mantener, de hacer pública una información, de transmitir información. Y vemos, por ejemplo, señales de humo, vemos señales de luces, el telégrafo en alguna oportunidad. Las nuevas generaciones no conocieron algo que nosotros, yo en mi niñez lo veía, que era el telex o el microfilm que se trasladaba a los bancos y de ahí se veía la información bancaria de cada usuario. Posteriormente el fax con su particular pito de transmisión de información, que para la época fue un avance que a todos nos asombraba. Parecía más bien cuestiones de cuando comenzó de ciencia ficción. Y ahorita todos estamos acostumbrados a trabajar con la computadora, con una tableta, con un teléfono celular, un teléfono inteligente que hace las funciones. Llevamos la oficina en el teléfono. Me acuerdo cuando en el año 2002 llegué al tribunal, solamente 3 personas en el tribunal sabían manejar una computadora. Cuestión que me alarmaba. Y ahorita toda persona sabe manejar, tiene una computadora o la posibilidad de tener una computadora en su casa. Sin embargo, en Venezuela, en la Venezuela actual, tenemos una particularidad. Los servicios públicos no funcionan. Servicios esenciales, el agua, hay personas que no la ven durante semanas, incluso meses. La luz se cuenta no por las veces que la cortan, sino por las veces, en muchos estados, por las veces que tienen el servicio. En Maracaibo, ellos celebran los alumbrones, que no tienen luz y de repente le llegó la luz en un momento determinado y tienen 3, 4, 5, 6 horas seguidas de luz. Y para ellos es una maravilla tener 4, 5, 6 horas seguidas de luz. Un internet considerado el de peor calidad o de los peores de peor calidad en el mundo, es el internet con que estamos trabajando. No todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías, bien sea por los costos, bien sea porque alguien tenía alguna vez un teléfono y en la calle se lo quitaron. Y lo vemos a diario, la imposibilidad de dar clase a distancia, porque nuestros alumnos no tienen forma de conectarse. Y en este estado de la Venezuela actual hablamos de la administración electrónica. La aplicación de las TIC, de la tecnología de información y comunicación, a la administración. Y tenemos un trabajo, unas cartas iberoamericanas que tratan sobre la materia y también tratados internacionales, donde a través de las TIC, la administración debe acercarse o facilitar el acceso para ciertas actividades entre ciudadano y administración, facilitársela al particular. Pero esto está vinculado también con la noción de buen gobierno. En el trabajo se citan los trabajos de los profesores Rodríguez Arana, Armando Rodríguez García, Víctor Hernández Mendible, entre otros, que no es más que la evolución de la relación necesaria entre la administración y la persona, el ciudadano. En alguna época eran considerados súbditos, fuimos considerados súbditos, administrados, y ahorita es la administración, que además siempre ha sido así, es la Constitución francesa, que está para servir al particular. Ya no es quien administra a un administrado, a una especie de relación de superioridad, inferioridad o de sujeción de la persona a la administración, sino es el funcionario que está llamado a servir, el funcionario que está llamado a satisfacer las necesidades del ciudadano. Sin embargo, de eso a veces cuando lo exponemos frente a la administración se siente ofendida.
la administración o el funcionario, mejor dicho, a veces no entiende que su función es servir, que su función es estar presto a las necesidades de quien acude a su despacho, a su oficina, a la dirección, solicitando la intervención, solicitando información. Vemos como muchas veces la administración evita de dar una información al ciudadano porque se considera que esa información no tiene por qué llegar. Ayer en una discusión que tuvimos en una presentación aquí también por la plataforma Zoom, se discutía que unos comerciantes estaban pidiendo a un municipio de Caracas información acerca de una licitación que ya tenía más de un año pidiéndose y nunca han tenido acceso a ese expediente, que por su naturaleza es un expediente público. Sin embargo, ya desde hace varios años, nuestro vínculo con la administración ha sido a través de estas tecnologías de información y comunicación. El ejemplo lo tenemos en aquella oportunidad donde el Estado de manera brutal absorbió cualquier posibilidad de negociación en divisas. Incluso penalizó el comercio y hasta llegó a penalizar la tenencia. Yo son de sorna hablaba del delito de porte ilícito de dólares, que podría ser considerado peor que porte ilícito de armas. Y en esa época, el trámite que se hizo con la administración era a través de las TIC. Usted llegaba, llenaba un formulario. Una vez eso era que organizaba la administración de manera electrónica, eso se soportaba en un papel que se llevaba al banco. El banco era resguardaba esa documentación, emitía a la administración correspondiente algunos datos específicos y la administración, usted se enteraba que había sido liberado el monto correspondiente a las divisas y después terminaba de tramitar con el banco la obtención, la disposición o la posibilidad del uso de esas divisas. Cuando tramitamos un pasaporte, en varios electrónicos, a través de esa misma vía, le otorgan la cita del ciudadano y el ciudadano acude a la oficina correspondiente ya al momento final, prácticamente para terminar de formalizar o materializar la entrega de la documentación. Y así vemos como en diferentes oportunidades y ya desde hace varios años nos estamos vinculando con la administración de manera telemática, lo cual en primer lugar es, por supuesto, simplifica el trámite, acerca a la persona, evita la pérdida de tiempo, evita muchas veces la emisión innecesaria de papel a corta distancia, se puede meter en su casa, no solamente limitado a las horas de oficina del despacho correspondiente, sino tiene un abanico horario mucho más amplio que a veces de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De la misma manera se hace la declaración de impuestos, de la misma manera se hace una declaración sucesoral. Es decir, de hace tiempo ya estamos trabajando electrónicamente con la información. Y cuando estamos hablando de mero trámite, no hay mayor inconveniente. Hago una solicitud, se tramita, se aprueba y cumplo con la obligación, con el trámite correspondiente y me encuentro satisfecho con el mismo. Maravilloso. Pero algunas veces esta tecnología, o no propiamente por la tecnología, sino producto del mal entendimiento de los funcionarios en un momento determinado, lejos de simplificar, complican la situación. Un pasaporte, una prueba de pasaporte, que por X o por Z no le llega a la persona, al usuario final, y no se estampa en su pasaporte, constituye una carga brutal para la persona, porque del momento en que no le llega, aun cuando la administración aparentemente, tecnológicamente diga que fue tramitado, implica que tiene que acudir directamente a las oficinas del SAIME, lo que lo hemos visto sencillamente por internet, son colas kilométricas, la gente se queja
de que tienen que ir 4, 5, 6 días en condiciones normales, en días normales de trabajo de la administración, para conseguir una entrevista, para exponer el problema. Expuesto el problema, la administración tiene que anular la prórroga que aparentemente fue otorgada y comenzar nuevamente el trámite. Y conozco personas que ya le ha sucedido esto mismo 2 y hasta 3 veces. Ese trámite de 2 hasta 3 veces puede ser 1, 2, 3 años sin obtener sin tener vigente el pasaporte. Entonces esto que debió haber sido en un momento determinado una ayuda para el administrado se convierte en una carga indebida, en un trámite prácticamente imposible. Cuando ahondamos un poquito más en la situación, son personas a las cuales de alguna manera se le ha negado el derecho a obtener pasaporte, por razones generalmente políticas, por retaliaciones de una persona, un sector determinado político. A esta persona se le entorpece el trámite. En alguna oportunidad también tuve posibilidades de conocer por el ejercicio profesional lo que sucedía a nivel de Cadivi. ¿Okay? A veces es muy fácil cuestionar al empresario que tramitaba Cadivi, precisamente porque algunas personas que no eran precisamente empresarios hicieron lo que se denomina un escalamiento social brutal gracias a esta maquinación diabólica que se hizo con el régimen cambiario en Venezuela. Pero es que el comerciante honesto no tenía ninguna otra posibilidad de tramitar una importación si no era exclusivamente a través de Cadivi. Porque tramitarlo con sus propios dólares era justificar de dónde tenía y podía tramitar esos dólares. Y justificar después ante el SEBIN, ante el CONAS, ante la Guardia Nacional, cómo hizo para importar una mercancía si no disponía de los dólares, porque era un delito tramitar, comerciar, hacer actividad con algún tipo, con divisas. No podía disponer yo libremente de las divisas aunque las tuviera. En alguna oportunidad un ministro en un programa televisivo sugirió liberar el régimen cambiario y otro ministro inmediatamente compostó que si lo hacían caía el gobierno. Tuvieron que levantarlo al fin y al cabo. En aquella oportunidad, a los comerciantes, la planilla le exigía declarar para el trámite de la planilla el valor FOB de la mercancía. Son términos de comercio internacional en el cual implicaba la puesta de la mercancía, bien sea en el lugar del vendedor o, en el mejor de los casos, en el puerto. Y quizá un poco más allá incluía la estiva o llevar la carga hasta el barco, hasta ahí. Pero la mayoría de estas negociaciones se hacían basadas en el valor CIF, que incluye el costo, el seguro y el flete. Es decir, la negociación que implicaba traer la mercancía hasta el puerto venezolano, en el cual se nacionalizaba la mercancía pagando los diferentes aranceles. Son fórmulas de comercio internacional universalmente aceptadas entre comerciantes. Por supuesto, esa diferencia entre el FOB y el CIF puede implicar en algunas importaciones un monto considerable, pero la persona podía llenar la planilla en los mismos términos en que estaba permitido la planilla, los datos que solicitaba. La revisión de algún funcionario de la documentación se percataba de que el valor en el cual se trajo la marca, que se liquidó era distinto al valor FOB. Claro, era distinto porque el valor FOB es distinto al valor CIF. Y ponía un reparo al comerciante por esa diferencia. Porque se liquidaron indebidamente tal porcentaje de divisa, no que se liquidaron indebidamente. Se pagaron, pero no bajo la modalidad que usted está diciendo en su planilla de valor FOB, se pagó bajo la modalidad internacionalmente aceptada de valor CIF. Y llegó en algún momento Cadivi a decir que como usted no cumplió la obligación de pagar esa diferencia,
tenía la obligación de devolver todo el monto liquidado con una mercancía que efectivamente se importó. En otros casos que tuvimos oportunidad de conocer, hubo una diferencia de precio entre el momento en que se empezó a negociar y la fecha en que efectivamente se liquidaron las divisas. Quizás 2, 3 semanas después, quizás 2, 3 meses después, que implica la posibilidad efectiva de hacer el pago. Pero la mercancía subió, entonces ya una persona que haya pedido importar 100 unidades, pues esa diferencia en el valor de la mercancía ya no puede importar 100 unidades, sino 80 unidades. También era objeto de un reparo por parte del funcionario de un monto determinado de divisas. ¿Cuál es el problema en esta situación? No es que se haya hecho o no se haya hecho una actividad por parte del Estado, es que todo se hacía por los medios electrónicos y esos documentos, primeramente, está muy lejos de ser considerado un acto administrativo. Sencillamente era una comunicación que decía, usted está obligado a, a pagar al tesoro o a devolver tal cantidad de divisas o el equivalente a tal cantidad de divisas en bolívares. Impedía la posibilidad de ejercicio del derecho a la defensa, porque no había un documento, se alegaban y esos alegatos eran totalmente desconocidos porque era un funcionario que además no tenía la capacidad de imponer un amparo, sino el mismo funcionario que era un auditor, que era un analista en un momento determinado, le mandaba a usted un comunicado diciendo, mira, lo que yo leí, que es prácticamente lo que sucedía, usted aquí está cometiendo irregularidad, por lo tanto usted debe. En estos momentos en que esta persona, este funcionario está tramitando de esta manera y le está imponiendo una carga a la persona que pueda ser considerada o no como sanción, por lo menos se considera que es una ablación. En estos casos, necesariamente, conforme al texto constitucional, amerita el ejercicio de un procedimiento administrativo en el cual se garantice debidamente que la persona va a ser oída. Y ese derecho a ser oído no se limita a la posibilidad que tiene la persona de formular alegatos, sino esos alegatos deben ser necesariamente considerados por la administración para pronunciarse. ¿Qué hacía en estos casos la administración? Usted alegaba esa diferencia entre el valor CIE y el valor FOB, alegaba los convenios internacionales y la administración sencillamente le decía, usted sin ninguna consideración, usted se le canceló indebidamente las divisas y por lo tanto debe tal cantidad, debe devolver tal cantidad de divisas. Eso es violación absoluta del derecho a la defensa en un acto en el cual la administración impone una carga al administrado. Entonces, esto que aparentemente son procedimientos de mero trámite, se convierte en verdadera ablación, que se tramita por esos mismos medios electrónicos y en este caso se ha ido imposibilitando el ejercicio debido del derecho a la defensa. Todos estos días, todas estas conferencias que hemos tenido oportunidad de escuchar, incluso la hoy de las 2 de la tarde del profesor español, en todas tenemos puntos comunes. Tenemos puntos, por ejemplo, como dijo José Rafael Velandia, que él duda de la aplicabilidad o no de ciertos procedimientos, toda vez que no existe una ley que lo regule expresamente. En la práctica tenemos que los procedimientos se están aplicando, que el procedimiento administrativo electrónico es un hecho real entre nosotros desde hace varios años. Tenemos un ordenamiento jurídico básico, empezando la Constitución. Si le aplicamos este principio de legalidad, la administración solamente puede hacer lo que está permitido en los términos que está permitido. Y el derecho a la defensa no tiene cortapisas. El derecho a la defensa debe ser garantizado necesariamente por la administración, no solamente en aquellos actos en los cuales se aplica una sanción, sino debe ser garantizado necesariamente en todos aquellos casos en que se va a aplicar una ablación, sin que necesariamente sea una sanción. Cada vez que se afecta, por ejemplo, el patrimonio de una persona, debe necesariamente seguirse un procedimiento en el cual la persona tenga posibilidad de defenderse.
La Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo me establece deberes formales, me establece cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de la administración, me establece requisitos mínimos del acto administrativo, y la administración electrónica no está exento, no está exonerada, no puede escapar al cumplimiento de estas obligaciones. Y fíjense que estamos hablando de ejemplos que sucedieron mucho antes de esta situación que estamos viviendo en el año 2020. Estamos hablando de hechos que sucedieron dentro de una aparente normalidad. Y además, usted lo que está pasando ahora con esta situación de pandemia, ya no solamente implica la posibilidad o no del ejercicio de la administración electrónica, sino que dentro de ese ejercicio de la administración electrónica, del gobierno electrónico, tenemos una situación de incertidumbre, no sabemos qué organismo está trabajando. El SAIME tiene actividad dentro de la identificación para expedir cédula, pero no para el pasaporte. No está trabajando en materia de extranjería. El problema que estamos viviendo en materia judicial con el gobierno judicial, donde nos están pidiendo que cumplamos o que se haga el trámite por las vías telemáticas, por las vías de tecnología, donde no siempre la persona tiene posibilidad de acceso a esa tecnología. Todos los días, cuando vemos Twitter, nos enteramos de algo nuevo, de que la Contraloría Civil dice que en la época de no presencial los lapsos no se suspenden. Entonces empezamos a tener cómputos. Tenemos pendiente una cantidad de actuaciones contra la administración, por ejemplo, que no sabemos cómo computar los lapsos, porque tenemos un decreto presidencial en el cual se decreta el estado de alarma con sus consecuencias, pero ese estado de alarma, que aparentemente es formal, todos los días es modificado, como yo también lo digo en tono de sorna, por la Gaceta Oficial de BTV. En televisión el presidente modifica los términos del decreto, pero después agua abajo las alcaldías, las gobernaciones también están haciendo, cada uno entendiendo de manera distinta cómo es su actuar. Si ya antes de la pandemia la seguridad jurídica estaba en entredicho, en estos momentos aún más están en entredicho. Entonces, pensar ahorita en gobierno electrónico es difícil. Pero en todo caso, siempre estamos pensando en gobierno electrónico, entender que la administración está para servir al ciudadano y entender que la administración está sujeta tanto a la Constitución como a las leyes. Y eso implica que el derecho a la defensa, el debido proceso se mantiene y que las formalidades que tiene que ejercer la administración son obligaciones para la administración, entendiendo que el administrador no debe estar necesariamente sujeto a formalidades. Un ejemplo también, quizás ya por cuestiones de tiempo, el tiempo asignado para concluir con esta primera parte de la exposición. La misma administración, la misma alcaldía, por ejemplo, en un trámite nos exige que se le lleve presencialmente documentos que reposan en otras dependencias de la misma alcaldía. El trámite de una licencia en cualquier municipio implica que la dirección de ingeniería o la dirección de catastro, la dirección a quien está asignada esa competencia, tiene que pedir documentos. Pero me lo está pidiendo la dirección de administración tributaria, que a su vez forma parte de esa misma organización que es el municipio, que es la alcaldía, de documentos que reposan en la alcaldía. Cuando estamos hablando de esta administración electrónica, uno de los principios que le rige es la de simplificación. Y la simplificación implica que usted no me va a pedir documentos innecesarios y sin embargo lo siguen pidiendo. Entonces, todavía no hemos entendido lo que implica la administración. Todavía no hemos entendido lo que implica la buena administración. Poco vamos a entender las posibilidades que implica la administración electrónica, la administración a distancia.
Insisto que las bases, los fundamentos de la buena administración nos podrían solucionar todos estos problemas que se está presentando ahorita, también en la noción de administración electrónica. Ya con esto concluyo esta primera parte de la exposición. Gracias. Profesor Gustavo. No se escucha, profesor. El micrófono. Ah, claro, está bien. Pensé que ya le había dicho que me calmara la mudez. Bueno, ahora sí, pues muchas gracias, José Gregorio Silva Bocaney. La verdad es que plantea temas sumamente interesantes, como son pues la necesidad de respetar todos los grandes principios democráticos y republicanos por parte de la administración, y que la administración telemática, la administración electrónica, brinda una gran oportunidad para justamente satisfacer esos derechos, esos principios, esas exigencias del ciudadano, pero al mismo tiempo, pues, hay la posibilidad de que tales principios, tales reglas, tales garantías no sean respetadas. El derecho a la defensa es claramente uno de esos pilares, pues, de las relaciones, del derecho administrativo cuando regula las relaciones entre el administrado y la administración, sobre todo cuando la administración muestra su cara más antipática, aun cuando necesaria, como es aquella de ejercer poderes sancionatorios, ablatorios, de gravamen, en todo caso contra los ciudadanos, y en esos casos es necesario fundamental que el particular, aquel destinatario de la posible decisión sancionatoria general, tenga la posibilidad para haber una decisión que sea contraria a sus intereses o a sus derechos, por mala información o por desconocimiento, pues, de los alegatos y de las pruebas que el ciudadano podía haber presentado. Sea por una vía donde no hay nadie, que es la telemática. Una computadora y hay un formulario y uno nunca llega a ver al funcionario, el prestar el hacer oído que tiene todo ciudadano frente a la administración. Vamos a abrir entonces ya está abierto pues el derecho de palabra. Hay algunas felicitaciones. Muchas gracias al profesor José Gregorio Silva por su trabajo en el libro colectivo y por su excelente conferencia. El agradecimiento y la felicitación viene de José Rafael Velandria, que es justamente el coordinador de este libro. También hay la felicitación de Naibet Tenreiro, que siempre está aquí presente, es de las participantes permanentes en estos eventos, y felicita a José Gregorio Silva. También Alexis Flores felicita al profesor Silva. El profesor Gustavo Amoni, quien es compañero nuestro como profesor de Derecho Administrativo en la UCB, lo saludamos desde aquí, y además muy experto. Él se especializa en este tema de la administración electrónica, y entonces hace algunas preguntas. La primera de ellas es, bueno, creo que es una sola. No, hay dos. ¿Qué estima necesario para garantizar el derecho a la defensa de los procedimientos administrativos telemáticos en Venezuela en la actualidad? Y la segunda pregunta es, ¿cree que se requieran normas jurídicas adicionales a las existentes, o si se trata de un tema de voluntad política de respetar los derechos?
Podemos oír Ok. al profesor Silva, entonces. Bueno, en primer lugar, un saludo. Gracias a todos los que nos han comentado. Saludos, profesora Moni. ¿Qué, ¿Qué se necesita respecto a la Constitución? La Constitución, el derecho a la defensa del artículo 49 constitucional, es claro. La doctrina que sobre el punto de la defensa existe tanto a nivel nacional como a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara. Ese derecho a la defensa, como lo reconoce la Constitución, no tiene cortapisa. No dice, excepto. Un ejemplo de este derecho a la defensa lo tenemos en esta administración telemática cuando, por ejemplo, no se cumple un término para presentar unos recaudos o el pago de un tributo, por ejemplo, con ese CENIAT o con que creo que una administración tributaria está lo municipal. Incluso ante el cumplimiento de plazos se impone muchas veces por sistema una sanción automática, incluso tiene la denominación multa por sistema, es decir, está burocratizada. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia? Y aquí tengo que hacer una aclaratoria, no solamente la nacional, sino incluso hasta de la Corte Europea de Derechos Humanos, que fue producto de un trabajo con el profesor en el doctorado, cuando Carlos Huefe nos dio clase y lo enfocamos desde el punto de vista tributario. Dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ante el incumplimiento de deberes formales no es necesario un procedimiento. Vamos a suponer que a la luz de la legislación que pueda conocer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso sea así. Pero ¿dónde me dice la Constitución venezolana que el derecho a la defensa se garantiza en todo procedimiento, menos en el cumplimiento de deberes formales? Entonces, no habiendo excepción en la Constitución, mal puede la administración, mal puede la jurisprudencia establecer excepciones a estos casos. Eso es un ejemplo, una violación absoluta, directa, flagrante, incontestable del derecho a la defensa. Puede ser que ante incumplimiento de deberes formales yo no tenga una defensa justificadamente válida. Pero ¿qué pasa si la tengo? No tengo ni siquiera posibilidad de exponerla, porque la administración sencillamente ante incumplimiento impone de manera automática la sanción, sanciones automáticas, sanciones objetivas, todo lo que la doctrina dice no se puede hacer. ¿Qué necesitamos? Aplicar la Constitución. Sencillamente, no necesitamos más nada, que tenemos ya el filtro constitucional. Ahora bien, si existe una regulación sectorial en un procedimiento o en un procedimiento determinado, bienvenida. Bienvenida sea siempre y cuando en la medida no me viole esos derechos constitucionales, no me viole esos principios. Un ejemplo de la violación que vemos en Venezuela, de esos principios de la administración telemática, esta violación del derecho a la igualdad. Este principio, además contenido en la Carta Interamericana de Administración Electrónica, no me acuerdo exactamente el nombre, Amoni maneja esto por supuesto mucho mejor que yo, establece ese principio de igualdad que a las personas que ejerzan la actividad frente a la administración por vía electrónica, se le debe dar el mismo tratamiento que a las personas que no lo hagan por vía electrónica. Y además de garantizarse que las personas lo hagan por vía electrónica o que lo puedan hacer también de vía no electrónica. Existe la imposibilidad actual material de hacer algunas gestiones con la administración si usted no lo hace por medio electrónico. Hay personas que ni siquiera manejan los medios electrónicos, entonces obliga muchas veces a un viejito a buscar una persona que a veces le cobra para poder hacer una gestión determinada, para poder abrir una cuenta en un banco del Estado, para poder hacer un trámite ante CENIA, poder sacar se me olvidó el nombre de esta información fiscal, que es necesario para ciertas actuaciones. La persona no lo sabe hacer, no tiene cómo hacerlo, tiene que morir con un gestor, porque no tiene posibilidad de hacerlo si no es por la vía electrónica. Son formas de manifestación de violación del derecho. Entonces, si no tenemos legislación específica para la materia, tenemos todo un entramado legislativo constitucional que nos dice por lo menos cómo actuar. Falta voluntad política.
falta de cerebro, político, judicial y todo lo que ustedes quieran. Por eso es que no hemos podido avanzar en esta materia. Hay varias preguntas, profesor José Gregorio, así que las voy a ir leyendo en el orden que han ido siendo formuladas. Algunas tienen relación y de tal manera pues que a veces al responder una pues ya se está respondiendo de manera a la otra, ¿no? Hay alguien que, Víctor Salazar, saluda desde España y plantea lo siguiente: considerando la realidad institucional supongo que del país, no sé, en muchos trámites se han identificado mejoras, pero aún no han sido ejecutadas. ¿Qué información se registra? ¿La actual o la que se pretende mejorar? Sobre el trámite, entiendo yo. O sea, si se va a mejorar el trámite, ¿cuál es la información que se registra? ¿La que estaba siendo modificada o la que va a funcionar a partir de ahora? No, se supone que si hay una modificación, esa es la válida. Ahora, el problema está, insisto, en que esta administración electrónica no puede ser un yugo para las personas que no la manejan, que no manejan los métodos, que no manejan la tecnología, es donde viene la carga. Entonces, cuando tú le pones a una persona la carga que tiene que necesariamente ser electrónica, seguramente va a cometer una serie de equivocaciones, que por esas equivocaciones puede ser posteriormente sancionado. Pero la equivocación no se debió a un dolo, no se debió a esto, sino se debió a que no maneja necesariamente la tecnología. Entonces, sí, en todo caso que haya una modificación, la última información sería la única, la que debería tomar como la válida, la vigente. Hay un problema, profesor Gustavo, que cuando usted está hablando y lo escucho por partes, no escucho la idea completa. Ahorita no escucho nada. No escucho. Ok. De repente apago la cámara, de repente. Me sugieren que apague la cámara y simplemente lo leo. Debe ser, ¿no? Vamos a probarlo de esa manera. A ver. Sí, puede ser eso. Ajá, puede ser eso. Ajá. Vamos a ver. Ok. Entonces, te leo la siguiente pregunta que tiene de alguna manera relación con la anterior, ¿no? Viene Alessandra Rodríguez. Ajá. Y dice, en el caso de instituciones que se encuentran en proceso de actualización de su estatuto orgánico por fusión, supresión, modificación en algunas competencias, ¿cómo registran la información en GPR Servicios? Si aún no está definida, no están definidas sus competencias, estas son elementos obligatorios para registrar la taxonomía de servicios. ¿Contarán con más tiempo para levantar y registrar sus trámites? Si la administración está actuando sin que esté definida la competencia, y ahí tenemos un primer problema. Hay que ver con este trámite o con este procedimiento qué tanto va a ser beneficio para el administrado o si eventualmente va a tener una carga o una sanción o una obligación para el administrado. En la medida que implique beneficio para el administrado, poco inconveniente va a presentar, pues porque esta persona no va a impugnarla, no va a tener mayores consecuencias. Pero si ese trámite, además de una administración sin competencia clara, definida en la ley, como es uno de los principios de atributos que aprendemos desde administrativo 1, la consecuencia ya, ese acto que se puede dictar, esa consecuencia, ya viene con plomo en el ala, ya está actuando el funcionario en un supuesto de incompetencia. Entonces, en la medida en que no tenga doliente, no hay problema, pero en la medida que hay un doliente, ese acto ya prácticamente nació viciado. Aquí hay una pregunta de Emil Colina por YouTube, la formula. ¿Cuáles son? Es una pregunta, en realidad son dos. ¿Cuáles son los requisitos básicos de los actos administrativos electrónicos? Por cierto, eso fue un tema tratado antes en una de las charlas. José Rafael Belandria habló un poco del procedimiento electrónico, del expediente electrónico y de alguna manera pues del acto administrativo electrónico. Esa es una, ¿cuáles son los requisitos básicos de los actos administrativos electrónicos? Y luego otra más general, ¿cómo queda la responsabilidad por el abuso por parte de los funcionarios?
Ok. Cuando estamos hablando de los principios del procedimiento electrónico, tal como lo dijo en su oportunidad José Rafael Belanger, no tenemos propiamente una legislación que lo contemple. ¿Ok? Estamos hablando que estamos trabajando con nuestra legislación tradicional, estamos hablando de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, básicamente, pero la Carta Iberoamericana establece unos principios para el gobierno electrónico y las conexiones telemáticas que deben ser tomadas en cuenta. Principio de igualdad, principio de legalidad, principio de conservación, es decir, que los instrumentos y los medios y la data que se envíe por la vía telemática tiene que ser necesariamente resguardada. Transparencia y accesibilidad, principio de proporcionalidad, de modo que los requerimientos de la administración sean adecuados, principio de responsabilidad y principio de educación tecnológica. Cuando vemos los principios generales de todo procedimiento administrativo, quizás el único que sería novedoso sería el principio de adecuación tecnológica, que en todo caso el gobierno, la administración determinará cuál es la tecnología aplicable, necesaria, adecuada para el trámite correspondiente. Por ejemplo, nosotros vemos cuando nos metemos en una página electrónica del Estado que sugiere úsese Firefox, úsese Google Chrome, úsese un navegador específico, porque con los otros navegadores usted no va a tener acceso a esta información. Eso, por ejemplo, está diciendo de antemano a usted, si usted quiere vincularse telemáticamente en este supuesto, tiene que hacerlo a través de este programa tecnológico. En otra oportunidad, empezando este gobierno, trabajó mucho con tecnología libre y Linux era, si no me equivoco, Linux era la base que se exigía para los programas para cierta actividad con el Estado, de manera que está sometido a software, el software libre, pues en general. Eso forma parte del principio de la adecuación tecnológica. Los principios generales del procedimiento administrativo, todos los conocemos, aparte de eso, quizás les estamos adaptando ese principio de conservación. Cuando estamos hablando del expediente administrativo, ese principio de conservación está tácito porque está documentado, pero si se trata de una información a través de medios informáticos, esa información que se está transmitiendo también tiene que buscarse la manera de ser resguardada. ¿Cómo está resguardada? Difícilmente aquí la administración va a disponer de una nube particular o va a disponer del sistema de las criptomonedas de blockchain, o va a disponer de otros medios, que decir que va a resguardarlo a través de sus propios servidores. Y vemos como en Venezuela oportunamente hay un incendio en un organismo determinado y se pierde toda la data. Entonces, en consecuencia, ese principio de conservación de la data está en veremos, pero tienes que garantizarme, así como yo tengo que garantizar la asistencia y la custodia de un expediente físico, debo garantizar también la conservación de la data que se envíe telemáticamente, que se envíe por vía informática. Profesor. Ajá. Sí, señor. Bueno, esos son los problemas que se van a presentar, obviamente, y que, como tú decías antes, es necesaria una voluntad política, pues, de querer efectivamente resolver los problemas y darle satisfacción a los ciudadanos, ¿no? Con la administración telemática o sin perdón, ella. profesor. Diga. No, que aquí en estos casos vemos que se aplica el mal concepto de burocracia, ¿no? Que la burocracia muy mal entendida es el arte de convertir lo fácil en difícil a través de lo inútil. Y vemos muchas veces como esto es ejemplo de esta situación. Como vemos como la administración, lejos de muchas veces simplificar, pone más trabas para ejercer un trámite. Aquí te hacen una pregunta más general, José Gregorio. Buenas tardes. ¿Tenemos un plan o política pública en gobierno electrónico para tratar de alcanzar los estándares por etapas? ¿Conoces tú algún plan?
pues las Vemos autoridades como para hay tratar a de ir través avanzando en de, el gobierno electrónico. vemos una cantidad de leyes que se han dictado a partir del año 2000, aparentemente del infogobierno, pero más que o sea, se convierte en carta de intención, que nos dicen, y vemos muchos trabajos en internet que refieren a esto, y cuando lo leemos pensamos que somos países del primer mundo, qué maravilla, mira dónde está llegando. Pero en la práctica, si eso es un plan, lo está haciendo el coyote con camino. Está siguiendo los mismos pasos del plan del coyote de la caricatura de Correcamino, lo que estamos viviendo. Si acaso es verdaderamente un plan, si no es meramente una carta de intención, que esto es lo que queremos hacer y lo haremos algún día y esperemos El y Dios plan quiera que todo ACME. salga bien. Esa pregunta la había formulado, que no lo señalé, Irelis Baldino por YouTube. Hay una pregunta de Naivet Tenreiro que hace referencia al sistema del que tú hablabas, ¿no? Es decir, que la administración se excusa en un sistema, como que si fuera un ser ignoto, un ser supremo incontrolable, y entonces pregunta si no hará falta una legislación que regule de manera pormenorizada, pues, la implementación de los TICs, y un régimen que establezca responsabilidades cuando el sistema falla por situaciones previsibles desde la perspectiva tecnológica. Sí, No sé qué quizás tienes sería que decir. ideal, pero también nosotros en Venezuela tenemos una sobredimensión de la legislación que a veces no nos ha ayudado. Entonces, quizás más bien lo que necesitamos, más que nuevas leyes, es simplificar o adecuar las leyes que tenemos y eliminar una serie de leyes y leyes contradictorias y una sobrecarga innecesaria. Como dice Alejandro Nieto, por lo menos en materia sancionatoria, es difícil que una persona se escape de un sancionatorio porque la cantidad de leyes que existen no la puede manejar y no sabe si algún día está cometiendo alguna falta que encaje en alguna de estas leyes. Eso está pasando en general con todas las leyes en Venezuela. Entonces, estamos pidiendo más leyes y seguramente esas leyes van a ser, si seguimos como estamos, son leyes de control, son leyes de privación, son leyes de tal, son leyes que más bien sancionan al administrado. Sí, pero tenemos por lo menos unas bases mínimas en la legislación que tenemos, que nos sirve por lo menos, que lo único que tenemos que hacer es una interpretación teleológica. Esto está en la ley de procedimiento administrativo. Bueno, vamos a hacer, vemos cómo adaptamos esto que ya tenemos escrito a la administración telemática. Quizás por lo menos es un paso. Hay una pregunta de Igor Villalón por YouTube. Con la administración telemática deben relajarse los requisitos de la notificación establecidos en la LOPA. Ese es un tema que surge recurrentemente, ya fue abordado también por José Rafael Belandria y seguirá siendo abordado porque, bueno, pero seguramente tú tienes algo que decir, agregar Sí, aquí, José no, Gregorio. indudablemente el tema de la información por vía electrónica de la notificación es un temazo, ¿ok? Porque estamos hablando de la garantía expresa del derecho a la defensa. Yo pude haber dado un email en alguna oportunidad. Mi primer email fue un email CanTV, el primer email que yo abrí como ciudadano, ¿ok? Y ese email lo usé para mucha vínculo con la administración, en su oportunidad. Y ese email tengo por lo menos 6 años que no pude acceder más nunca a él. Y CanTV no me dio ninguna posibilidad de rescatarlo. En alguna oportunidad me lo clonaron, no tuve posibilidad más de acceso. Y CanTV, empresa del Estado venezolano, no me dio posibilidad de recuperar ese email. Entonces, si me está notificando en alguna vez en algún vínculo con la administración a través de ese email y además lo están dando por válido que fue un email que yo di en alguna oportunidad, me está violando mi derecho a la defensa porque no he tenido más acceso a ese email. La administración de que se trata, a lo mejor no tiene conocimiento de esa situación. A lo mejor yo no tengo conocimiento de que esa administración me está siguiendo en un momento determinado un procedimiento. Entonces, decir que eso puede suplir la notificación personal en el estado en que estamos en Venezuela, no está fácil. A mí a veces me manda un email y puede ser que el email caiga en la bandeja de spam. El email llegó a mi correo electrónico.
pero yo no tuve acceso a ese email en un momento determinado. A mí me llegan los exámenes médicos de laboratorio, muchas veces como si fuera spam. Entonces, es un punto delicado entender que la persona se entiende notificada por el medio electrónico, que eso supla a la necesaria notificación en persona. Por lo menos si vienen a mi casa y lo consigo yo o lo consigo alguien que esté en mi casa, sé que se notificó en el domicilio. ¿Qué pasa si el email en un momento determinado estuvo bien otorgado, pero el funcionario que lo mandó una J más, una J menos, nunca llegó, nunca fue efectivo, pero considera que efectivamente lo mandó? Por supuesto, tengo oportunidad posteriormente de defenderme judicialmente si es necesario, pero ¿qué pasa si en ese interín se ejecutó algún acto, el acto administrativo, con consecuencias, si se quiere, irreparables? Pongamos un ejemplo. Se me ordena la demolición de un inmueble por vía email y por X o por Z estuvo mal copiado, no llegó, y la administración ejecuta esa demolición. Bueno, por supuesto, eso también es reparable porque el 259 de nuestra Constitución establece la posibilidad de indemnización, pero ¿en cuánto tiempo? ¿El juicio cuánto va a durar? ¿Ganaré el juicio y ciertamente se constituirá? Y en un proceso inflacionario, si el daño fue de 1 millón de bolívares y siguen las cosas como están, cuando me paguen ese 1 millón de bolívares o el equivalente a $1 millón, bueno, un ejemplo de cómo la devaluación, una hipoteca de $50,000 la terminé pagando con lo equivalente a una mayonesa. Cuando se me prestó el dinero era equivalente a $50,000, pero el proceso inflacionario lo llevó a que con lo que yo gastaba una mayonesa en el supermercado, pagué una hipoteca a 20 años. ¿Qué pasa si yo demando por equivalente a X cantidad de dinero y cuando por fin obtengo la victoria me dicen, sí, usted ganó? Había un caso que todos estudiamos en la universidad, no me acuerdo si era Cardona, que se ejecutó definitivamente en el año 2000. La empresa estaba pidiendo una indemnización de 5 millones de bolívares, particulares de 2 millones de bolívares. Y la sala político-administrativa dijo, sí, ciertamente, ustedes ganaron. Páguese 5 millones de bolívares a la empresa y 2 millones de bolívares a cada uno de los particulares que ejercieron la acción. Y para ese momento, que los 5 millones de bolívares cuando ejercieron la acción implicaba varios apartamentos, la empresa no podía comprarse para ese momento ni siquiera un vehículo usado. Entonces, que me diga que puede ser indemnizado, en qué términos y cuándo. Entonces, por eso esa notificación electrónica, en las condiciones actuales, la veo delicada, por lo menos delicada. Profesor. Hay una pregunta que formula Carlos Gil, exalumno mío. Saludos a Carlos. Igual, también fue alumno mío. Te saluda. Y una pregunta para el profesor Silva. ¿Cómo se controla la competencia? De verdad que toda la pregunta, no me ha ocurrido esto, pero tiene mucha razón. ¿Cómo se controla la competencia subjetiva del funcionario en el procedimiento objetiva del funcionario? Caramba. Ahí es bien difícil porque por ejemplo, en el caso que estaba exponiendo de Cadivi, me están pidiendo que inicie el video, pero en verdad el audio que tengo es pésimo y prefiero, ¿cómo se llama? Prefiero sacrificar el video a poder escuchar y poder hablar bien. En el caso de Cadivi, se imponía una ablación y uno ni siquiera conocía cuál era el funcionario que me está diciendo, ni siquiera sé si tiene o no tiene competencia porque ni siquiera sé quién es la persona, cuál es el cargo que está ejerciendo. Yo no sé si eso vino del presidente Cadivi o vino del analista. Entonces, ese control de competencia subjetiva, cuando aparte de eso estamos hablando, insisto, cuando me otorgan el acto, la persona se entiende satisfecha, magnífico, alabado sea Dios, todo salió bien, pero sí implica una ablación, controlar efectivamente la competencia subjetiva es cuestionable. Si muchas veces es difícil controlar la competencia subjetiva en un acto administrativo formal y escrito,
porque a mí me da cuenta cuando las personas ponen iniciales en el acto administrativo final, entonces las iniciales de mayúscula de primeras implica quién lo hizo, y no son precisamente las iniciales del ministro que lo firma. Eso quiere decir que quien tomó la decisión no fue el ministro, o estamos dentro de la administración, sabemos que se presenta un punto de cuenta por un director que el ministro sencillamente lo firma, pero no fue el ministro quien valoró la defensa, que es quien está llamado a valorar la defensa del administrado. Entonces ya esos son, en actos administrativos formales, son elementos que ponen en entredicho la competencia subjetiva del funcionario que está emitiendo el acto. Imagínense cuando es a través de un formato o de vía electrónica, todavía un poquito más difícil en este caso de controlar esa competencia subjetiva. Tendrá una firma electrónica, un código, pero después si se hace una auditoría, se saldrá o no una auditoría informática si efectivamente ese formato lo llenó el funcionario que tenía el código asignado para tal fin, que tenía competencia. Sería una forma de poder, por lo menos, determinar competencia subjetiva. Pero ahorita, como lo plantea, no está fácil. Eso sería ya tema de discutirlo con expertos en informática junto con expertos jurídicos informáticos. Aquí hay también unas felicitaciones, José Fisicópulos, porque una excelente reseña que has hecho de la historia, un poco de la utilización de las TIC en la administración. Hay también una felicitación y exhorto a que sigamos trabajando en esta materia de parte de Gustavo Amoni. Tenemos que seguir insistiendo en la telematización de la actividad administrativa, respetuosa del derecho a la defensa y garante de la buena administración, en paralelo a una actividad administrativa en presencia tangible y con formato en papel por ahora. Y aquí entonces la enlazo con un planteamiento que hace Julio Pérez Graterol de la Casa, que tiene que ver con el artículo 17 de la Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico, donde plantea el derecho del ciudadano a optar por el uso de las tecnologías o no. Entonces, él se plantea el caso en el cual haya varios participantes en un mismo procedimiento y unos hayan optado por la vía electrónica y otros por la vía tradicional. Que nuestra administración pública en muchas ocasiones nos obliga a que los trámites o procedimientos sean electrónicos. ¿Cuál es su opinión? Eso lo tocas tú muy bien en tu artículo, ¿no? Pero hoy seguramente querrás dar alguna explicación oral. Sí, eso está basado en lo que estamos comentando anteriormente, el derecho a la igualdad, de tiene que dar el mismo tratamiento a quien se acoja, porque además de ser voluntario, a quien se acoja a ejercer el trámite electrónicamente o a quien se acoja a hacerlo por los caminos ordinarios o tradicionales. Tengo que darle necesariamente, según esa Carta Iberoamericana, el mismo tratamiento. Sin embargo, el gobierno venezolano muchas veces ha obligado a la persona que necesariamente el trámite tiene que ser a través de los medios electrónicos. Un ejemplo de eso lo tenemos en algo tan, para mucha gente, cotidiano, como es el bono a través del Carnet de la Patria, que tienen que tener un teléfono inteligente, que tienen que tener acceso a través de una computadora, etcétera, 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 para que la persona pueda por fin optar al bonito que le permitirá comprar quizás 1 kilo de pasta. Pero a lo mejor el gestor le está quitando la mitad del kilo de pasta para poder hacer ese trámite para que la persona pueda optar a esa, ay, ¿cómo no quiero, bueno, a ese beneficio, entre comillas, pues. Es un ejemplo. Yo tengo la posibilidad de optar medio electrónico, medio tradicional. Es mi decisión, no es imposición del gobierno, de la administración. Sin embargo, vemos como en Venezuela efectivamente se ha impuesto. Ahora, un trámite donde sea mixto. Yo me imagino por ejemplo, una licitación donde algunos se presenten electrónicamente y otros se presenten por la vía tradicional presentando su oferta a través de documentos escritos. La administración tendrá, además, los fines de la transparencia, que buscar los medios para que eso que lo presentaron por medio de escrito, ellos imprimirlo y que toda persona tenga acceso a todos los expedientes correspondientes por toda la propuesta. Por ejemplo, a título de ejemplo de la situación que está planteando Julio.
Aquí hay un planteamiento que hace Jesús Aponte por YouTube, luego de felicitarte, José Gregorio. Sería válido que la administración resuelva consultas de los ciudadanos a través de las redes sociales. Bueno, aquí plantean dos cosas, ¿no? Una cosa es que la administración resuelva consultas, que ya es todo un problema teórico, ¿no? Sí, La sí, administración consultiva y el valor de la consulta. Y otro es el sí. tema de que si esas consultas pueden ser resueltas por la vía de las redes sociales, la utilización de las redes sociales como una fórmula de la administración telemática. Sí, el problema está quién administra, quién maneja efectivamente esas redes sociales. Vamos a poner cualquier, cualquier funcionario de alto nivel en Venezuela. Vamos a poner un ejemplo de alguien que le guste ser más o menos mediático, el fiscal general de la República. Cuando vemos el Twitter de él, dos alternativas: o no lo maneja como normalmente es así en personas con cierta actividad que exigente, o no trabaja como fiscal porque se pasa todo el día en las redes sociales contestando, o como pasa con el gobernador Lacaba, que también es una persona mediática que hace mucho uso constante de las redes sociales. Entonces, vamos a suponer que fuera una opinión que pudiera ser considerada en un momento determinado vinculante. Usted dijo tal cosa. Ah, lo dijo esa persona, o lo dijo una persona que le maneja las redes. A lo mejor sencillamente le están pagando a un muchacho que le maneje en un momento determinado, y eso fue lo que él opinó, lo que él pensó que era lo más apropiado contestar en un momento determinado. Pero aparte de eso, vamos a poner un ejemplo que nos sucede a nosotros a diario. En una oportunidad, el Tribunal Supremo de Justicia tenía una sentencia pública. Tribunal Supremo de Justicia, no estamos hablando de cualquier tribunal. Sala Constitucional. Tenía publicada una sentencia en Internet que difería de la sentencia que está consignada en el expediente. Si estamos hablando que estos medios de divulgación son oficiales, y según todas estas cartas, esos organismos de divulgación, esos medios de divulgación oficial, forman parte de la opinión oficial del organismo, el Tribunal Supremo de Justicia, ante semejante metida de pata que hubo, llegó a decir: lo que diga la página web que no concuerde con lo que dice el expediente no tiene ninguna validez. Ergo, de ahí para abajo nada tiene validez, de que sea en redes sociales, que sea en medio de divulgación electrónica, las páginas oficiales no son tan oficiales. Pero no solamente eso, tratan de conseguir ustedes muchas veces una ley que esté vigente, y usted se mete en la página oficial de un organismo, confiado en que el organismo está actualizado, baja la ley de esa página, y sucede que que la ley fue derogada hace 4, 5 o 6 años. ¿Okay? Y eso nos pasa constantemente. Entonces tenemos una página del TCJ que está vinculada con la página de la Gaceta Oficial, que muchas veces no funciona. Tenemos unas páginas oficiales que no funcionan. Tenemos divulgación oficial que no es tal. Entender la validez y lo vinculante o no de lo que se diga en redes sociales, bueno, en un país decente deberá ser suficientemente válido. Pero vemos que aquí esto dibujo libre a mano alzada, y por lo tanto no, nos sacarían la lengua cuando tratemos de alegarlo, de invocarlo. Ahí ya estaba haciendo la última pregunta, ya hemos extraído bastante conocimiento del profesor José Gregorio Silva, y bueno, también es justo que lo dejemos descansar, ¿no es cierto, José Gregorio? Entonces, esta pregunta la hace Carlos Gustavo Briceño Moreno a través de YouTube. Profesor Silva, ¿es posible adelantar inspecciones administrativas a través de la administración electrónica, o el derecho a la defensa excluye de plano esa posibilidad? Pregunta bien interesante. No. Si entendemos que la posibilidad de ejercer ciertas acciones a distancia, ya la Sala Constitucional lo ha señalado en el caso de los testigos, siempre y cuando sea a través de medios electrónicos, las inspecciones, siempre y cuando puedan ser controlables, que forma parte del derecho a la defensa, que sea en vivo y que el control sea también de manera inmediata. En una inspección vía medio audiovisual,
telemático sería viable. De hecho, en estos días estaba hablando en un registro la necesidad que hay de la fe de vida de esos poderes que tienen más, o sea, tanto cierto tiempo de haber sido otorgados en aquellos países donde además no hay consulado operativo, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacer para que una persona que esté radicada en Estados Unidos hace muchos años, hace bastante tiempo, pueda dar una fe de vida actualizada? Y se planteó la posibilidad que hay de hacerlo a través de una conferencia por Zoom, donde la persona presente un periódico del día junto con un documento de identidad que demuestre que sea de ella, que sea la persona, y a su vez conteste las preguntas del funcionario. Es una forma válida de simplificar. O sea, tráigame la persona, o si no puede traer personalmente aquí al sitio por circunstancia, además, imagínense ahorita además, o sea, exigirle a una persona que me traiga a un usuario, que me traiga a una persona que vive en Estados Unidos para ver si está viva o no está viva, ya sería mucho pedir. Pero además en pandemia, donde tenemos cerradas las fronteras, donde hay imposibilidad de los medios de transporte, de conexión entre los países, sería un exabrupto decir, tráigame a la persona, o que la persona vaya al consulado, no hay consulado. O sea, es como de conseguirle problemas a todas las soluciones. Esto es una solución. Estos medios electrónicos. Sería, para mi entender, sería válido y sería garantista igualmente. Bueno, nada, pues ya estamos terminando por el día de hoy y también el ciclo de conferencias. Esta es la última, como les decía al comienzo, fue un ciclo de conferencias dedicado a la obra colectiva Transformación Digital, Modernización e Innovación en la Administración Pública, un libro editado por el CIDEP en homenaje a FUNEDA, la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, con motivo del haber llegado a los 25 años de su fundación y de su funcionamiento permanente. Y entonces hemos transcurrido estas 5 semanas con las exposiciones de varios de los articulistas que figuran en esta obra colectiva. Y bueno, ha sido de verdad excelente, pues un paneo muy exhaustivo y bastante profundo de los distintos avances, las distintas posibilidades que brinda la administración telemática y también de las dificultades que se plantean. Hay algunos de los asistentes a estos eventos que se ve que claramente han tenido problemas y que quisieron tratar de oír algunas de las opiniones de autores autorizados, de personas que conocen la materia y que avanzan en el tratar de analizar desde el punto de vista jurídico con base en los principios constitucionales y democráticos para dar soluciones a esta cosa tan novedosa que se nos ha venido encima como es la revolución informática. Debemos agradecer entonces por un lado a FUNEDA por haber inventado junto con Universitas esta aula Bruer Carías. Un saludo al profesor Alan Bruer Carías, quien hoy no nos acompaña, pero varias veces ha estado aquí presente con nosotros e incluso participando activamente pues, en estas charlas. Tenemos que agradecer también a Universitas, quien siempre ha sido un gran apoyo y lo seguirá siendo, estoy seguro de ello, en la presentación de este tipo de actividades. Luego, a los participantes, a los expositores, José Ignacio Hernández, Alejandro Galotti, José Rafael Belandria, Alejandro Canónico, Iván Martín Delgado, que estuvo esta tarde, y por supuesto a José Gregorio Silva Bocaney, que nos acompañó esta tarde. Y por supuesto también a todos ustedes que han estado permanentemente aquí asistiendo, oyendo, interviniendo a través de sus preguntas.
y sus comentarios, sus observaciones, lo que demuestra pues que hay un gran interés en el tema o los temas que han sido tratados hasta ahora. Para quienes no hayan podido oír toda la charla de hoy o algunas de las anteriores, yo he hecho varias veces referencia a charlas anteriores donde hay temas que han sido abordados, que fueron objeto de curiosidad por parte de planteamientos en el día de hoy. Bueno, les recomiendo simplemente entren al canal de Universitas Fundación en YouTube y ahí van a encontrar todas estas charlas y las pueden oír con calma y aprovecharlas probablemente con muchísimo mayor detenimiento, así como muchas otras charlas y eventos que todos los días están siendo difundidos por esta plataforma. Muchas gracias de nuevo pues, a todos los participantes, los organizadores y a los anfitriones, y que tengan todos muy buenas noches. No sé cómo, aquí.